Tras la partida de su suegro, Isabel abrió las puertas de su casa a su suegra, Carmen, con la esperanza de fortalecer los lazos familiares y encontrar apoyo. Pero lo que debería haber sido un consuelo pronto se convirtió en una pesadilla. Críticas constantes, control absoluto y la falta de iniciativa de Javier, su esposo, comenzaron a asfixiarla. En medio de ese caos, un reencuentro inesperado con un antiguo amor trajo a la superficie una pregunta crucial. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Isabel para recuperar su libertad? ¿Logrará retomar el control de su vida? Isabel aún no sabía cómo sentirse. La muerte de Pedro, su suegro, había sacudido a toda la familia. Él era una figura central, el pilar que mantenía a todos unidos. Su partida dejó un vacío enorme, especialmente en Carmen, su esposa, que ahora se sentía completamente perdida. Para Isabel, el duelo también era intenso, aunque diferente. Pedro siempre la había tratado con respeto y cariño, algo que nunca había sentido de parte de Carmen. Aún así, cuando su suegra sugirió mudarse a la casa de ella y Javier, Isabel pensó que tal vez sería una buena idea. Carmen estaba completamente sola y vulnerable, e Isabel, a pesar de lidiar con su propio duelo, sintió que esa decisión podría ayudar. Después de todo, fortalecer los lazos familiares en ese momento era crucial. Javier, su esposo, era muy cercano a su madre, y parecía una forma de cuidar no solo de Carmen, sino también de él. Isabel pensaba que al llevar a su suegra a casa podría aliviar el dolor de la pérdida y, además, mejorar la conexión con ella, algo que siempre había sido algo complicado. Isabel siempre intentaba agradar a Carmen, pero su suegra era exigente, crítica y, a veces, excesivamente autoritaria. Así, en un día nublado y melancólico, Carmen llegó a la casa de la pareja con sus maletas. Isabel hizo todo lo posible para hacerla sentir cómoda, organizando la habitación de invitados y preparando una cena que sabía que le agradaría a su suegra. Al principio, todo parecía ir bien. Las conversaciones giraban en torno a Pedro, sus recuerdos, y por algunos momentos Isabel pensó que la presencia de Carmen realmente ayudaría a traer algo de consuelo a todos. Pero pronto, la paz inicial se desvaneció. Carmen comenzó a mostrar un comportamiento mucho más controlador de lo que Isabel había imaginado. Lo que antes eran comentarios ocasionales sobre la casa, se convirtieron en críticas constantes. Carmen observaba todo lo que hacía Isabel, desde la forma en que organizaba la cocina hasta cómo limpiaba la casa. A Pedro siempre le gustaba que el plato se sirviera de esta manera, decía Carmen al notar que Isabel preparaba algo diferente para la cena. ¿No crees que Javier está desatendido? Trabaja tanto, necesita más cuidados, insinuaba, sugiriendo que Isabel no era una buena esposa. Isabel, que al principio intentaba restarle importancia, comenzó a sentirse incómoda. Cada decisión que tomaba en su propia casa parecía estar bajo vigilancia, y cualquier cosa que no cumpliera con los estándares de Carmen generaba un nuevo comentario ácido. Su suegra, poco a poco, fue tomando control del espacio, como si la casa fuera suya. Isabel no sabía cómo reaccionar. Por respeto, intentaba no responder, pero por dentro, se sentía cada vez más angustiada. Carmen no daba espacio. Si Isabel decidía pasar una tarde fuera para despejarse, al volver, encontraba a su suegra esperándola con un comentario como, «La casa se quedó un desastre sin ti. ¿No crees que es irresponsable dejar todo así?» El ambiente se volvió asfixiante. Isabel comenzó a notar que Carmen estaba transformando su hogar en una prisión. Las críticas eran solo el comienzo. Pronto, Carmen empezó a interferir incluso en las decisiones más íntimas de Isabel y Javier. Si la pareja decidía hacer algo juntos, Carmen encontraba una manera de involucrarse, sugiriendo planes alternativos o insinuando que la estaban dejando de lado. Para colmo, Isabel se daba cuenta de que Javier, aunque amoroso, no era capaz de ponerle límites a su madre. Cada vez que Carmen hacía un comentario sobre cómo las cosas eran diferentes en los tiempos de Pedro, la paciencia de Isabel se agotaba un poco más. La situación se agravó cuando Carmen comenzó a hacer exigencias absurdas. Después de semanas viviendo con ellos, Carmen anunció que, ya que estaba ayudando tanto en la casa,
debería recibir una compensación. Sin rodeos, pidió a Javier e Isabel una pensión mensual de 500 euros al mes, afirmando que sería justo, ya que estaba contribuyendo con las tareas domésticas y ayudando a mantener la casa en orden. Isabel se quedó atónita. Ya estaba emocionalmente agotada por las críticas constantes, y ahora, además de todo, sentía que le estaban explotando económicamente. Era como si Carmen estuviera allí no para recibir apoyo, sino para controlar sus vidas y además sacar provecho de ello. Isabel intentó hablar con Javier sobre la situación. Se sentía cada vez más presionada, pero cada vez que sacaba el tema, Javier evitaba tomar una postura clara. Ha perdido a su padre, Isabel, decía él, como si eso justificara el comportamiento intrusivo de su madre. Isabel comenzaba a darse cuenta de que, si las cosas seguían así, pronto perdería el control total de la situación. Se sentía atrapada, sin salida. Carmen estaba destruyendo su autoestima y transformando su hogar en un lugar insoportable. A pesar de todos los esfuerzos de Isabel por mantener la calma y el respeto, la convivencia con Carmen se estaba volviendo insostenible. Cada crítica, cada interferencia, cada petición absurda hacía que Isabel sintiera más deseos de huir. Las peleas con Javier aumentaban. Él parecía ciego a la situación, incapaz de imponerse ante su madre. Así, Isabel se encontraba cada vez más aislada, sin saber cómo lidiar con esa presión, mientras su casa dejaba de ser un hogar y pasaba a ser una prisión. Los días fueron pasando, y lo que antes era solo una molestia, pronto se volvió insoportable. Carmen no perdía una sola oportunidad para criticar a Isabel. Si antes sus opiniones se limitaban a los detalles de la casa, ahora nada escapaba de su vigilancia. Todo era motivo de reprobación, desde las comidas que Isabel preparaba hasta su elección de ropa y la forma en que cuidaba de Javier. Esa blusa no favorece tu cuerpo, Isabel, decía Carmen sin filtro alguno, mientras pasaba su mirada crítica por el armario de su nuera. Era como si cada comentario suyo llevara una dosis de veneno, disfrazada de consejo o preocupación. Al principio, Isabel intentaba ignorarlo, pero con el tiempo, las palabras de su suegra comenzaron a corroer su confianza. Ella, que siempre se había sentido orgullosa de su independencia y de cómo cuidaba su casa y su matrimonio, empezó a dudar de sí misma. Carmen no solo señalaba fallos, sino que también se encargaba de destacar cómo en los tiempos de Pedro, todo se hacía de manera diferente y mejor. Pedro nunca estuvo acostumbrado a cenas tan simples, decía Carmen al ver a Isabel preparando algo sencillo después de un largo día de trabajo. Él siempre esperaba comidas más elaboradas. Yo siempre tuve mucho cuidado con lo que le servía. Isabel, ya exhausta, forzaba una sonrisa. Cada frase de esas llevaba un mensaje subliminal. Ella no estaba a la altura. No era tan buena esposa como lo había sido Carmen. La relación con Javier también empezó a sufrir. Cada crítica de Carmen parecía una forma sutil de minar la relación de la pareja. Si Isabel sugería algo para que hicieran juntos, Carmen se metía, diciendo que Javier necesitaba descansar más o que eso no era apropiado para él. Cuando Isabel propuso un pequeño viaje de fin de semana para intentar reconectar, Carmen pronto dio su veredicto negativo. Javier ya trabaja tanto, Isabel. Necesita descansar aquí en casa, donde está cómodo. Viajar solo lo dejará más cansado. Y, por supuesto, el viaje fue cancelado. Cuanto más tiempo pasaba, más sentía Isabel que su paciencia y su autoestima estaban siendo aplastadas. Ya no se reconocía. El simple acto de tomar decisiones para su propio hogar se había convertido en un campo minado de críticas y juicios. Lo peor era que, cuando Isabel intentaba hablar de esto con Javier, él parecía completamente ajeno a lo que estaba sucediendo. Para él, Carmen solo estaba siendo madre, intentando ayudar. Solo quiere lo mejor para nosotros, decía, suavizando siempre las acciones de su madre. Isabel, por otro lado, se sentía completamente sola. Ya no tenía con quién contar, y cada intento de diálogo con Javier terminaba en discusiones. Él evitaba cualquier confrontación con su madre, y eso hacía que Isabel se sintiera aún más aislada. Quería que él viera lo que estaba pasando,
que notara cómo la convivencia con Carmen se estaba volviendo insostenible, pero Javier parecía incapaz de verlo. Las críticas de Carmen, sin embargo, no se detuvieron ahí. Comenzó a interferir en todos los aspectos de la vida de Isabel. Una mañana, cuando Isabel se disponía a salir para el trabajo, Carmen la llamó a la cocina. ¿De verdad crees que necesitas trabajar tanto, Isabel? Javier ya cuida también de la casa. En mi época, yo me ocupaba del hogar, de Pedro, nunca tuve que salir de casa para trabajar. Isabel se sintió inmediatamente atacada. Aquella era una crítica directa a su deseo de mantener su independencia financiera, algo que siempre había sido importante para ella. Era como si, poco a poco, Carmen intentara empujarla hacia el rol de una ama de casa sumisa, borrando todo lo que Isabel había construido para sí misma. Con el paso de los días, la presencia de Carmen se volvía más opresiva. No solo criticaba constantemente a Isabel, sino que también empezó a entrometerse en las finanzas de la casa. Durante un desayuno, mientras Javier ya se había ido al trabajo, Carmen fue directa. Deberían darme una pensión de 500 euros al mes. Al fin y al cabo, estoy ayudando tanto por aquí. Cuido de la casa, mantengo todo en orden, no creo que sea justo que me quede sin una compensación. Isabel se quedó sin palabras. ¿Cómo era posible? Carmen estaba ahí porque supuestamente necesitaba apoyo emocional tras la pérdida de Pedro, y ahora estaba tratando la situación como si fuera un trabajo. Isabel ya estaba al límite de su paciencia, pero una vez más, se encontró atrapada en un comportamiento pasivo. Intentó argumentar, diciendo que ya hacían mucho por ella al ofrecerle casa, comida y cariño. Pero Carmen no cedió. Hago mucho más de lo que imaginas. Si esta casa está en orden, es por mí. Creo que es justo que eso se reconozca, incluso financieramente. Cuando Isabel llevó este asunto a Javier, esperaba que él, finalmente, tomara una decisión firme. Pero, para su decepción, una vez más fue evasivo. Está ayudando bastante, Isabel. No creo que sea algo tan absurdo. La frustración de Isabel explotó. ¿Cómo podía no ver lo absurdo de la situación? Carmen claramente estaba aprovechándose de la falta de coraje de Javier para ponerle límites. Y, una vez más, Javier prefirió no confrontar a su madre. La tensión en la casa aumentaba. Las discusiones entre Isabel y Javier se volvían más frecuentes, siempre girando en torno al mismo tema, Carmen. Isabel se sentía cada vez más desgastada, desvalorizada dentro de su propio hogar. El matrimonio, que antes era su refugio, ahora estaba tambaleando por la intervención de una tercera persona que, en lugar de apoyar la unión, la estaba minando en todos sus aspectos. Carmen parecía, cada día, más decidida a dominar la casa, e Isabel se sentía cada vez más perdida y sin fuerzas para resistir. En ese momento, la duda comenzó a surgir en la mente de Isabel. ¿Hasta cuándo podría soportar vivir de esa manera? Si Javier no era capaz de tomar una postura, ¿qué más podía hacer ella? Y más importante aún, ¿hasta dónde llegaría Carmen con sus imposiciones y críticas sin que hubiera una reacción? Isabel sentía el peso de cada discusión. Cada vez que intentaba hablar con Javier sobre el comportamiento intrusivo de Carmen, las cosas terminaban siempre igual. Él evitaba tomar cualquier medida, incapaz de imponerse. Para él, su madre era una viuda fragilizada, y cualquier intento de Isabel por abordar el tema se interpretaba como falta de comprensión o empatía. Javier estaba cegado por la necesidad de proteger a Carmen, como si tuviera la responsabilidad de cuidarla a cualquier costo, incluso sacrificando la armonía de su matrimonio. En otro intento por dialogar, Isabel esperó a que Carmen saliera a hacer algunos recados. Preparó café y le pidió a Javier que se sentara en la mesa de la cocina, decidida a tener una conversación sincera. Javier, tenemos que hablar sobre tu madre, empezó, con el tono más calmado que pudo encontrar. Entiendo que está pasando por un momento difícil, pero su presencia se está volviendo insostenible. Critica todo lo que hago, interfiere en nuestras decisiones y ahora quiere una mesada. Eso no es normal. Javier suspiró, ya cansado de la discusión antes de que ella terminara de hablar. Isabel,
Sabes que perdió a Pedro. Está tratando de adaptarse. Tenemos que tener paciencia. ¿Paciencia? Isabel no pudo evitar el tono de incredulidad. He intentado ser paciente, Javier, pero esto no es solo por el duelo. Que ella está controlando todo. Y tú no haces nada para cambiarlo. Cada día que pasa, se adueña de más espacio, y tú simplemente no haces nada. No es así, replicó él, desviando la mirada, como siempre hacía cuando la conversación se tornaba incómoda. No quiero herirla. Ya ha sufrido bastante. Isabel sintió un nudo apretarse en su garganta. Ahí estaba, la barrera invisible que lo separaba, la incapacidad de Javier de confrontar a su madre, aunque eso estuviera destruyendo su matrimonio. ¿Y yo? Yo también estoy sufriendo. Pero parece que no lo ves. Soy tu esposa, Javier. Esta casa es nuestra. Y me siento prisionera aquí, constantemente juzgada, criticada y explotada. No exageres, Isabel, respondió él, sin captar la gravedad de la situación. Mi madre solo quiere ayudar. Esas palabras fueron como una bofetada. Carmen estaba lejos de querer ayudar. Isabel lo sabía, lo sentía en cada comentario pasivo-agresivo que su suegra hacía, en cada vez que se entrometía en su relación. Pero Javier, por más que la amara, parecía atrapado en una lealtad ciega hacia su madre, incapaz de ver el sufrimiento de Isabel. El desgaste emocional era devastador. Las peleas entre la pareja se intensificaban tanto en frecuencia como en intensidad. Cada nuevo intento de Isabel de establecer límites con Carmen se veía seguido de otra discusión con Javier. Él seguía evitando confrontar a su madre, lo que hacía que Isabel se sintiera más aislada que nunca. La casa, que antes era un espacio de comodidad y unión, ahora se había convertido en un campo de batalla, donde cada día era una lucha por mantener la paz, tanto con Carmen como con Javier. Isabel comenzó a replantearse el matrimonio. Cada vez que intentaba explicarle a Javier cómo se sentía, él se cerraba, como si estuviera cansado de escuchar las mismas quejas. Pero, ¿cómo no iba a repetirse si la situación solo empeoraba? Carmen estaba hundiendo su relación, y la pasividad de Javier solo hacía más profundo el abismo entre ellos. En una de esas noches de discusiones agotadoras, Isabel estaba sentada en la sala, con la cabeza baja, tratando de contener las lágrimas mientras Javier subía al cuarto, dejando la conversación a medias. Como siempre hacía cuando no quería seguir. Isabel sabía que no valía la pena intentarlo más. Sus palabras chocaban contra un muro. Estaba sola en esa lucha. Carmen seguía dictando las reglas, y Javier prefería evitar el conflicto a toda costa, aunque eso significara sacrificar la felicidad de Isabel. El matrimonio se estaba desmoronando ante sus ojos. Cada día que pasaba, Isabel sentía el peso de la situación sobre sus hombros. El desgaste emocional era palpable, y constantemente se encontraba exhausta, intentando mantener un mínimo de armonía en la casa. Pero Carmen lo hacía imposible. Su presencia era opresiva, sus críticas constantes, y la falta de reacción de Javier, más dolorosa de lo que Isabel podía soportar. Fue en uno de esos días asfixiantes, en los que Isabel sentía que ya no tenía a dónde escapar, cuando el destino puso a alguien inesperado en su camino. Isabel estaba saliendo del supermercado, con las bolsas en las manos y la mente distraída, pensando en cómo la situación se estaba volviendo insostenible. Fue entonces cuando escuchó una voz familiar llamándola, «¿Isabel?». Se giró y, para su sorpresa, vio a Andrés, un antiguo novio de su juventud. El impacto del reencuentro fue inmediato. No se habían visto en años, y aunque Andrés estaba algo cambiado, seguía siendo muy similar a como lo recordaba. Siempre había sido un hombre tranquilo, de sonrisa fácil, y al verlo allí, en un momento en el que su vida parecía un completo caos, Isabel sintió una mezcla de nostalgia y alivio. Era como si, de repente, hubiera encontrado un fragmento de una vida que había dejado atrás, pero que ahora parecía más atractiva que nunca. Los dos comenzaron a conversar, recordando los viejos tiempos. Andrés le contó que había vuelto a la ciudad hacía poco,
después de años viviendo en el extranjero, y le preguntó por su vida. Isabel, reticente al principio, pronto se encontró contándole más de lo que pensaba. Era como si abrirse a él fuera fácil, como si una parte de ella aún confiara en él de una manera que ya no confiaba en nadie más. Andrés era lo opuesto a todo lo que Isabel estaba viviendo con Javier y Carmen. Era ligero, despreocupado, y le recordó a Isabel una época en la que era más feliz, más libre. La conversación duró más de lo que Isabel esperaba, y cuando se despidieron, se sentía aliviada, pero también llena de dudas. Los recuerdos que Andrés había despertado eran un contraste doloroso con la realidad que vivía. Se encontró comparando su vida actual con lo que podría haber sido. El reencuentro con Andrés reavivó en Isabel un deseo que había enterrado, el de cambiar, de ser feliz de nuevo, de recuperar el control sobre su propia vida. Pero, ¿qué significaba eso para su futuro con Javier? Isabel regresó a casa ese día con la mente acelerada, tratando de procesar las emociones que ese reencuentro inesperado había despertado. Por primera vez en mucho tiempo, empezó a cuestionarse seriamente sus decisiones y cuánto más podría soportar esa convivencia sofocante con Carmen y el comportamiento evasivo de Javier. Las conversaciones con Andrés se convirtieron en una válvula de escape para Isabel. Después de ese primer encuentro inesperado, empezaron a intercambiar mensajes. Al principio, era algo ligero, sin pretensiones, charlas casuales sobre la vida y los cambios que habían experimentado a lo largo de los años. Pero a medida que pasaba el tiempo, Isabel se sentía cada vez más atraída por la simplicidad y ligereza que Andrés traía a su vida. Él era un recordatorio vivo de quien ella había sido, de una versión de sí misma que no estaba ahogada en el caos emocional que ahora vivía con Carmen y Javier. Con Andrés, las conversaciones fluían de manera natural. Se sentía escuchada, algo que ya no sucedía en su propio hogar. Mientras que con Javier sus intentos de diálogo terminaban en frustración e indiferencia, con Andrés podía ser ella misma, sin el peso constante de las críticas o los juicios. Él no la presionaba, no hacía preguntas invasivas, y esa ligereza fue lo que la cautivó. Los intercambios de mensajes poco a poco empezaron a ocupar más sus pensamientos, e Isabel comenzó a esperar con ansias cada nueva interacción. Andrés era lo opuesto a todo lo que enfrentaba. Mientras su vida con Javier y Carmen estaba llena de tensión, Andrés representaba libertad. Hablar con él despertaba en Isabel el deseo de cambiar, de retomar el control de su propia vida. Él le contaba sobre sus años viajando, sus experiencias, y todo eso parecía tan lejano de la realidad sofocante que Isabel vivía. Se sorprendió soñando con la idea de vivir algo diferente, algo que la hiciera sentir viva de nuevo. Mientras tanto, en casa, la situación con Carmen seguía deteriorándose. El comportamiento controlador de su suegra no tenía fin. Isabel ya había renunciado a intentar defenderse de las constantes críticas. Ahora simplemente seguía con su día a día en piloto automático, intentando no prestar atención a los comentarios de Carmen, aunque era imposible. Cada palabra, cada mirada de desaprobación, hundía un poco más a Isabel. Era como si viviera dentro de una burbuja, donde Carmen dictaba las reglas y Javier simplemente se negaba a intervenir. La relación con Javier estaba en ruinas. El matrimonio, que antes había sido su base, ahora era su principal fuente de frustración. Apenas hablaban. Las discusiones sobre Carmen se habían vuelto tan repetitivas y agotadoras que, en cierto momento, Isabel dejó de intentarlo. Javier estaba decidido a proteger a su madre, sin importar cuánto la situación estuviera afectando a Isabel. Él simplemente no lo veía, o se negaba a verlo. Pero, por dentro, Isabel sentía un deseo creciente de cambio. Cada vez que hablaba con Andrés, una parte de ella recordaba quién era antes de todo ese agobio. Y lo más importante, comenzó a darse cuenta de que existía una vida posible más allá de su matrimonio con Javier y de la convivencia tóxica con Carmen. Andrés no era necesariamente una solución, no es que quisiera dejar todo y correr a sus brazos. Pero el hecho de haber reencontrado a alguien que le brindaba una perspectiva de libertad era suficiente para que Isabel repensara toda su vida. En una de las conversaciones con Andrés, él mencionó cómo había aprendido, a lo largo de los años, que a veces la vida nos pone en situaciones agobiantes,
pero que siempre hay una salida, aunque sea difícil. Esas palabras resonaron en la mente de Isabel. Había una salida, y por primera vez en mucho tiempo, empezó a ver que el problema no solo radicaba en Carmen, sino también en la falta de actitud de Javier. Él estaba permitiendo que su madre destruyera su matrimonio, y si no era capaz de ver eso, tal vez era hora de que Isabel tomara las riendas de la situación. Una tarde, después de otra pelea sin solución con Javier, Isabel salió de la casa y fue a encontrarse con Andrés para tomar un café. Necesitaba un momento de paz, lejos de la presión de su hogar. Se sentaron en una mesa discreta, y la conversación fluyó como siempre. Andrés la hacía reír, algo que Isabel ya ni recordaba cómo se sentía. Con él, se sentía ligera, y ese sentimiento la hacía aún más consciente del peso que llevaba en casa. En un momento de desahogo, Isabel le contó a Andrés lo sofocada que se sentía por la presencia de Carmen y la falta de reacción de Javier. Le habló de la sensación de estar siendo controlada, de no tener voz dentro de su propia casa. Andrés la escuchó con atención, sin juzgarla. Cuando terminó, él simplemente le dijo: «Mereces ser feliz, Isabel. Nadie debería vivir así». Esas palabras la golpearon como una verdad simple, pero poderosa. Sabía que merecía ser feliz, pero lo había olvidado. Estaba tan hundida en las expectativas de ser una buena esposa, de tratar de mantener la paz con Carmen, que había perdido de vista a la persona más importante, ella misma. Andrés no le estaba sugiriendo que tomara ninguna decisión precipitada, pero había plantado una semilla de reflexión. E Isabel comenzó a darse cuenta de que su vida no tenía que continuar de esa manera. Isabel pasó días dándole vueltas a la decisión que sabía que debía tomar. Cada mañana nueva, su deseo de decir todo lo que tenía guardado en su pecho aumentaba, pero la valentía para realmente enfrentarse a Javier y exponer todo lo que sentía parecía escapársele. La idea de poner fin a su matrimonio, algo que hasta hacía poco era impensable, ahora parecía ser la única solución posible. Sabía que no podía continuar así, siendo silenciada y asfixiada en su propia casa. Mientras tanto, Carmen seguía con sus críticas, implacable. La relación entre suegra y nuera, que ya era tensa, ahora se había vuelto insoportable. Carmen sentía que podía controlar todo, desde los mínimos detalles de la rutina hasta los aspectos más íntimos de la relación de Isabel con Javier. Y lo peor de todo era que Javier no hacía nada para impedirlo. Una noche, después de un largo y agotador día de trabajo, Isabel entró en la casa y vio a Carmen sentada en la sala, viendo la televisión. Al pasar junto a su suegra, escuchó un comentario que le revolvió el estómago. «Siempre llegas tan tarde, ¿no crees que deberías pasar más tiempo cuidando la casa y a Javier? Este matrimonio necesita más dedicación de tu parte». Las palabras de Carmen golpearon a Isabel como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo se atrevía a insinuar que Isabel no se estaba dedicando lo suficiente? Después de todo lo que había soportado, de todo el sacrificio emocional que estaba haciendo, aquello fue la gota que colmó el vaso. Isabel no respondió. Subió directamente a su cuarto, tratando de mantener el control sobre sí misma. El peso de la situación parecía cada vez más insoportable. Ya no podía fingir que todo estaba bien. Aquella casa, ese matrimonio, ya no le pertenecían. Carmen dominaba todo, y Javier, aunque cariñoso, estaba completamente ciego por la dependencia emocional que tenía con su madre. Isabel se sentía cada vez más distante, más sola. Esa misma noche, se sentó en la cama junto a Javier, quien estaba absorto en su celular, como si nada estuviera mal. Isabel lo miró y sintió una mezcla de tristeza y rabia. ¿Cómo no podía ver lo que estaba ocurriendo? ¿Cómo podía ignorar su sufrimiento tan descaradamente? Era hora de actuar, antes de que la situación destruyera lo poco que quedaba de su cordura. Con la voz temblorosa, pero decidida, finalmente habló: «Javier, necesitamos hablar. Y esta vez, vas a escucharme». Javier levantó los ojos, sorprendido por el tono serio de Isabel. «¿Qué pasa ahora, Isabel?» «Ya sé, es por mi madre otra vez, ¿no?» Isabel respiró hondo. «Sí, Javier».
Es por ella. Y por nosotros. Porque si no puedes ver lo que está pasando, necesito decirlo con todas las letras. Tu madre está destruyendo nuestro matrimonio. Javier guardó silencio por un momento, como si no supiera qué responder. Siempre odiaba los enfrentamientos, especialmente cuando se trataba de su madre, y Isabel lo sabía. Pero ahora, ya no había espacio para huir de la conversación. Necesitaba hablar, y él necesitaba escuchar. Desde que tu madre vino a vivir aquí, mi vida se ha vuelto un infierno, continuó Isabel, sin poder contener más las palabras. Ella critica todo lo que hago, interfiere en nuestras decisiones, y tú no haces absolutamente nada para defenderme. Siempre prefieres ponerte de su lado. Y ahora, quiere una mesada por ayudar en la casa, como si esto fuera una empresa. Que esto no es normal, Javier. Que esto nos está destruyendo. Javier suspiró profundamente, claramente incómodo. Isabel, sabes que mi madre está pasando por un momento difícil. Perdió a Pedro, está sola, tenemos que tener paciencia con ella. Paciencia, repitió Isabel, incrédula. He tenido paciencia, Javier. Mucha. Pero llega un momento en que uno necesita imponerse, decir, basta. Y ese momento ha llegado. No puedo más. Si no tomas una decisión, si no pones un límite a tu madre, nuestro matrimonio no va a sobrevivir. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier la miró, confundido, como si no creyera lo que estaba escuchando. ¿Me estás dando un ultimátum? Te estoy pidiendo que elijas, Javier, respondió Isabel, con los ojos llenos de lágrimas. O tomas una actitud con respecto a tu madre, o no veo cómo continuar en este matrimonio. Te amo, pero no puedo vivir así. Esto no es vida. Javier quedó en shock. Sabía que la situación con su madre era difícil, pero nunca imaginó que Isabel pudiera llevar las cosas a ese punto. Siempre pensó que, con el tiempo, todo se resolvería, que la convivencia acabaría ajustándose. Pero ahora estaba claro que las cosas habían ido demasiado lejos. Isabel, yo. Comenzó, pero pronto se calló, sin saber qué decir. Era evidente que estaba atrapado entre la lealtad a su madre y el amor por Isabel. Pero, al mismo tiempo, era incapaz de tomar una decisión firme. Isabel se dio cuenta en ese momento de que Javier no sería capaz de tomar la decisión que ella esperaba. Estaba demasiado arraigado en la dinámica con su madre, en la culpa por verla sola tras la muerte de su padre, como para poner límites. Era incapaz de posicionarse, y eso estaba costando su matrimonio. No quiero presionarte, Javier, pero necesito que lo entiendas. No puedo seguir viviendo así. Si no estás dispuesto a poner límites, entonces tendré que tomar mi propia decisión. Isabel sintió una mezcla de tristeza y alivio al decir esas palabras. Era como si, finalmente, se estuviera dando permiso para hacer lo que necesitaba hacer. Javier siguió en silencio, su expresión mostrando el conflicto interno que estaba viviendo. Isabel sabía que él no haría nada. Era difícil admitirlo, pero su matrimonio había llegado a su fin. No porque el amor se hubiera acabado, sino porque Javier no estaba dispuesto a luchar por ellos, e Isabel ya no podía cargar con ese peso sola. En los días que siguieron, Isabel intentó actuar con normalidad, pero por dentro ya sabía cuál sería el próximo paso. El desgaste emocional era tan grande que apenas podía concentrarse en cualquier otra cosa. Carmen seguía con sus comportamientos invasivos, como si nada hubiera cambiado, y Javier evitaba el tema, como siempre lo hacía. Levantarse de la cama esa mañana fue diferente. Ya no sentía ese peso aplastante sobre sus hombros, como si cada día estuviera simplemente sobreviviendo. Por primera vez en mucho tiempo, Isabel se sentía en control de su propia vida. Sabía que, aunque dolorosa, esa decisión era la única que podría darle paz y la oportunidad de empezar de nuevo. Javier aún estaba dormido cuando bajó las escaleras. La casa estaba en silencio, y Carmen aún no se había levantado. Isabel aprovechó el silencio para sentarse en la mesa de la cocina con una taza de café.
Sabía que necesitaba pensar en el próximo paso, planear cómo salir de allí sin convertir todo en un gran enfrentamiento. No quería peleas, ni más discusiones. Solo quería seguir adelante, dejar esa casa y esa vida asfixiante atrás, sin mirar atrás. Mientras tomaba su café, Andrés envió un mensaje. Era una pregunta simple, ¿cómo estás? Pero, para Isabel, esas palabras llevaban mucho más que simple preocupación. Andrés se había convertido en un ancla para ella, un recordatorio constante de que había vida más allá de ese matrimonio fallido y de la relación tóxica con Carmen. Las conversaciones con él le abrieron los ojos a las posibilidades que estaban más allá del horizonte, e Isabel estaba lista para explorarlas. Respondió con sinceridad, hoy es el día en que finalmente voy a hacer lo que necesito hacer. Andrés no insistió en saber más, pero le envió un mensaje de apoyo, estoy aquí, Isabel. Mereces ser feliz. Con esta breve conversación, Isabel se sintió fortalecida. Era el momento de actuar. Sabía que ya no podía posponer la conversación definitiva con Javier, pero también era consciente de que probablemente él no reaccionaría bien. Siempre había evitado el conflicto, siempre prefirió dejar las cosas como estaban, y ahora Isabel estaba a punto de romper completamente con eso. Al día siguiente, subió las escaleras de regreso al dormitorio, donde Javier se estaba preparando para salir a trabajar. Él la miró brevemente, dándose cuenta de que algo era diferente, pero no preguntó. Isabel, decidida, esperó hasta que él terminara de vestirse, y luego habló con calma, Javier, tenemos que hablar. De verdad, esta vez. Javier la miró, visiblemente incómodo. Isabel, estoy atrasado. ¿No podemos hablar de esto después? Isabel negó con la cabeza, sabiendo que si lo dejaba para después, la conversación nunca ocurriría. No, Javier. Tiene que ser ahora. Ya he esperado demasiado. Él suspiró y se sentó en la cama, claramente incómodo. ¿Qué quieres decir, Isabel? Isabel respiró hondo. Esa sería la conversación más difícil de su vida, pero también la más liberadora. Ya no puedo seguir así, Javier. Lo intenté, realmente intenté que nuestro matrimonio funcionara. Pero tu madre está destruyendo todo entre nosotros. Y tú no puedes ver eso. Te amo, pero ya no puedo vivir de esta manera. Javier frunció el ceño, claramente molesto por la dirección que estaba tomando la conversación. Isabel, ya hemos hablado de esto. Mi madre está pasando por un momento difícil. No es tan simple. Sé que no es simple, respondió Isabel con firmeza. Pero esto ya ha ido demasiado lejos. Me siento asfixiada en mi propia casa. Y lo peor es que no haces nada para cambiarlo. Te pedí que tomaras una actitud, que pusieras límites, pero no hiciste nada. Así que he tomado mi decisión. Me voy. Javier se quedó en silencio por un momento, claramente procesando las palabras de Isabel. Cuando finalmente habló, su voz estaba llena de incredulidad. ¿Me estás dejando? ¿Por mi madre? Isabel sintió una punzada de tristeza, pero no dudó. No es solo por ella, Javier. Es porque no estás dispuesto a luchar por nosotros. Siempre eliges el camino más fácil, siempre evitas el conflicto. Y eso nos está matando. Ya no puedo seguir viviendo así. Javier parecía incapaz de reaccionar. La miró, como si esperara que Isabel cambiara de opinión, como si todo aquello fuera solo otra pelea que se resolvería con el tiempo. Pero esta vez, Isabel estaba firme en su decisión. Sabía que, si se quedaba, se condenaría a una vida de frustración y resentimiento. Era hora de partir. Voy a empacar mis cosas, dijo Isabel, levantándose. Mañana ya no estaré aquí. Javier no respondió. Se quedó inmóvil, como si estuviera procesando todo lo que estaba ocurriendo. Quizás una parte de él siempre supo que llegaría a este punto, pero nunca quiso enfrentarse a la realidad. Isabel, por otro lado, sintió una mezcla de alivio y dolor. Dejar atrás al hombre que amaba no era fácil, pero sabía que,
sin cambios, estaban condenados. Isabel comenzó a empacar sus maletas. Mientras colocaba su ropa, destellos de recuerdos aparecían en su mente. Los primeros recuerdos felices con Javier, los momentos de complicidad que compartieron. Pero esos recuerdos, aunque dulces, estaban enterrados bajo capas de dolor, resentimiento y la constante presencia asfixiante de Carmen. Isabel sabía que esa casa nunca más sería un hogar para ella. Era un ambiente que se había vuelto tóxico, donde ya no podía ser ella misma. Y ahora, al lado de Andrés, empezaba a vislumbrar un futuro diferente, un futuro en el que podría respirar, en el que podría ser feliz nuevamente. Al día siguiente, antes de partir, Isabel tuvo una última conversación con Carmen. La suegra, naturalmente, intentó cuestionar su decisión. ¿Realmente te vas? Esto es un absurdo, Isabel. Estás abandonando a Javier. Y él te necesita. Pero Isabel no permitió que esas palabras la afectaran. No estoy abandonando a nadie, Carmen. Me estoy salvando a mí misma. Carmen ya no tenía poder sobre ella. Isabel había tomado la decisión que debía tomar, y nada de lo que Carmen dijera cambiaría eso. Javier, aún en estado de shock, observaba mientras Isabel salía por la puerta, llevándose sus maletas y la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Al lado de Andrés, Isabel sintió como el peso de años finalmente se aliviaba de sus hombros. No era un final feliz en el sentido tradicional, pero era un nuevo comienzo. Isabel sabía que el camino por delante sería incierto, pero, por primera vez en mucho tiempo, se sentía en control de su propia vida. A pesar de las cicatrices emocionales, Isabel estaba lista para empezar de nuevo. Al dejar atrás el pasado y las ataduras de un matrimonio asfixiante, abrazó la idea de un futuro en el que finalmente podría ser libre. Y con Andrés a su lado, tenía la esperanza de que, finalmente, podría redescubrir su felicidad. Isabel finalmente tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Después de tanto sufrimiento, eligió liberarse de un matrimonio asfixiante y de la relación tóxica con su suegra, Carmen. Ahora, con el futuro por delante y las cadenas rotas, Isabel está lista para empezar de nuevo. Si te conmovió esta historia de superación, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas historias llenas de giros inesperados. ¿Y tú, tendrías el valor de hacer lo mismo que Isabel? Cuéntanos en los comentarios.